Llevo haciendo varios viajes. Estamos ya hace 2 semanas emitiendo el canal en Tandil, gracias a Dios. Eso es un logro grande. Y el Señor ya lleva tiempo en estos viajes hablándome sobre el tema de las pruebas y las tribulaciones. Levanta la mano si en algún momento en tu vida has pasado por tribulación o pruebas. Así que esta mañana la palabra es para todos. Amén. Creo que todos sabemos lo que es sufrir, tener problemas, dificultades. Yo estuve pensando, digo, que sería un buen ejemplo de alguna tribulación. Y la verdad son interminables, ¿no? Puede ser enfermedades, económicos, emocionales, intelectuales, amistades, tantos conflictos que vivimos, amén, muchas veces. Y creo que lo importante es que tenemos que entender que esas tribulaciones, o muchas de ellas, no se van a desaparecer. A veces cuando uno conoce al Señor dice, bueno, Señor, yo quiero conocerte porque así puedo tener una vida fácil, ¿no? Porque así voy a tener una vida con menos problemas. Te pregunto, ¿es así? Cuando conociste al Señor, ¿todo fue un camino fácil, un camino de rosas? No, pero algo sí cambia. Antes de conocer al Señor tenemos problemas igual, ¿o no fue así? Conflictos igual. Pero muchos de esos conflictos y pruebas son personales, son problemas mías, porque yo no tengo el dinero que quiero, yo no tengo la casa que quiero, no tengo las amistades que necesito, no tengo esas cosas que me gustaría tener. No tengo esa felicidad que muchas veces este mundo promete. Tenemos emociones que nos traen muchas tribulaciones, emociones de odio, de celos, y vivimos en un constante conflicto y pruebas con otras personas, con nosotros mismos. Pero algo cambia cuando conocemos al Señor. Mi experiencia personal es cuando yo conocí al Señor no se me fueron los problemas. Pero mis motivos y los tipos de problemas que empezaron a venir a mi vida eran distintas. Ya no eran problemas personales, porque algo en mí quería hacer algo diferente. Quería seguir a Dios, quería agradarle. Y mis conflictos ya eran muchas veces en hacer lo que Dios quería en mi vida y luchar contra lo que yo quería hacer. ¿Se entiende? Amén. Nos pasa muchas veces, son conflictos internos, porque en el momento de conocer a Cristo viene siempre esa lucha de querer hacer lo que uno quiere hacer y lo que Dios le está pidiendo. Y eso es lo que cambia. Entonces, si en esta mañana tus oraciones fueron, Señor, quita de mí esta tribulación, quítame este problema. Quizás debemos cambiar esa oración en, Señor, ayúdame a superar esta prueba. Enséñame lo que tengo que aprender. Amén. Vamos a leer un versículo en Hechos, capítulo 14, versículo 21 y 22. Aquí están hablando de los discípulos y el trabajo que estaban haciendo en ese tiempo. Dice el versículo 21, después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos,
volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Eso es la vida de un hijo de Dios. Y lo bueno de este versículo es que vemos un propósito de nuestras tribulaciones y nuestras pruebas. ¿Y cuál es? No es vivir una vida fácil o cómodo, sino las tribulaciones porque estamos luchando para entrar en el reino de Dios. Amén. Eso es nuestra lucha. Eso es lo que cada día tenemos que hacer y lo que estamos haciendo. Luchar, entender que las tribulaciones que estamos pasando es un pasito más para llegar a nuestra salvación, al reino de Dios, para estar con Él. Hay un propósito. No es cuando éramos del mundo y bueno, es simplemente porque, bueno, queremos estar un poco más felices. Que entendemos en esta mañana que las tribulaciones son para acercarnos a Dios, principalmente. Y yo en esta mañana, yo quiero dar algunos puntos, algunas áreas en ver por qué sufrimos. Porque creo que es importante. Hemos hablado que no podemos orar o pedir a Dios que nos quite las pruebas, las tribulaciones. Pero lo que sí necesitamos es que Dios nos da discernimiento. Amén. Porque nos viene una prueba y a veces no sabemos por qué viene. Puede ser por una prueba de fe, puede ser porque Dios nos está castigando, puede ser simplemente porque estamos haciendo las cosas bien. Yo he aprendido que no hay un método, no hay un formulario. No puede decir, bueno, todo lo que sufren enfermedades es porque están en desobediencia. No es así. O todos los que tienen problemas económicos es por este problema. O todos los que están con problemas emocionales y sufriendo emocionalmente es por esto. No es todo lo mismo y cada caso es diferente. Por eso necesitamos discernimiento para decir, bueno, Señor, necesito que me enseñes qué es lo que tengo que aprender, qué es lo que me quieres demostrar a través de esta prueba. ¿Estáis conmigo? El primero, a veces tenemos tribulaciones, conflictos por elegir nuestro propio camino. Si yo, por ejemplo, yo soy una persona que hablo mal a la gente, insulto a la gente, y la gente me trata mal por causa de eso, y no tengo amigos, y vivo una vida de soledad, sufriendo porque vivo solo. Yo por causa de mis hechos, ¿yo puedo decir eso viene de parte de Dios? No. Eso es una elección que yo tomé. Elegí ese camino. Muchos de nosotros hemos tenido problemas de las drogas, ¿no? Y luego nos han venido enfermedades por causa de esas decisiones que tomamos. Son solamente consecuencias del pecado. Amén. Por eso el pecado lo tenemos que mirar como algo tan peligroso. Dice en Isaías, vamos a leerlo, Isaías 59, 2. Isaías capítulo 59, versículo 2. Dice así: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Amén. Palabras fuertes. Pero aquí, ¿cuál es la palabra clave? División. El pecado lo que causa es que
Dios se divide, ya no es el mismo camino. Caminamos junto con Cristo, entra el pecado y Dios dice, no, yo no voy a ser parte de eso. ¿Se entiende? Muchas veces no nos para. No sé, Él no paró a Adán y Eva cuando comieron. Lo podía haber parado, ¿no? No tomas. Los dejó. Y en mi experiencia, y creo que en el de ustedes también pasa lo mismo, Dios no te para. Sabes que es pecado lo que está haciendo. Y muchas veces hasta quizás te gustaría que venga un rayo del cielo para que cambies de camino, pero a veces no viene. Y Dios te deja ahí por ese camino. Dice, no voy a ser parte. Tú tomas la decisión. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado. Porque a veces pensamos, bueno, en algún momento el Señor me va a rescatar. Yo no voy a juzgar si lo va a hacer o no, pero que no pongas toda tu fe en de que Dios algún día te va a hacer cambiar de camino. Porque muchas veces sabemos lo que tenemos que hacer y lo que Dios pide de nosotros. Por eso habla de iniquidad. Iniquidad son pecados que ya sabemos que son pecados y los seguimos haciendo. No es por ignorancia, no es porque no sabemos que está mal, sino sabemos. Y la consecuencia, división. Dios ya no quiere tener parte. Y eso es el peligro. Y eso es el primer punto, que tengamos cuidado. Si elegimos nuestro propio camino, eso trae división. No es que Dios te está probando, las consecuencias que van a sufrir por tomar esa decisión, tampoco puedes culpar a Dios. Amén. Número 2. Esto lo sabemos todos. Prueba de fe. Es verdad. Muchas veces, Señor, o hablas con alguien y le dices, ¿estás bien? Sí, estoy pasando unas pruebas de fe. No, y es bueno. Vamos a leerlo en 1 de Pedro, capítulo 1. Primero de Pedro, capítulo 1, versículo 6. He visto que la Biblia es muy clara con el tema de las aflicciones y las pruebas. No es difícil entender. Hay que mirarlo, estudiarlo, pero no es difícil entender lo que Dios quiere decir a través de las aflicciones. Versículo 6. En lo cual vosotros os alegréis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser, ¿cómo? Afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a que améis sin haberle visto, en que creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegréis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Amén. Vemos que Dios sabe cuánta fe tenemos. ¿Sabe por qué tenemos que pasar muchas veces por las pruebas? Para que nosotros nos damos cuenta de cuánta fe tenemos. Amén. Porque las palabras muchas veces nos sirven. Podemos decir muchas cosas. Señor, te sigo, Señor, que sea tu voluntad. Pero solamente en las pruebas y las tribulaciones vamos a ver realmente cuánto confiamos en Dios, porque eso es la fe, confiar en Dios. Y muchas veces no nos damos cuenta y pensamos que tenemos una fe que no tenemos. Yo lo he visto muchas veces en mi vida.
Es como una relación, una amistad con alguien, ¿no? Todo está bien cuando todo es lindo, no hay problemas, ¿no? Quizás en un noviazgo todo es perfecto. ¿Qué pasa cuando vienen los problemas? Ya cambia la cosa. Muchas veces se quiere escapar, ¿no? De los problemas. Con el Señor es lo mismo. Señor, te amo, te quiero, entrego mi vida. Y Dios a veces dice, bueno, vamos a ver cuánto me amas. Y no es para que luego nos condenamos y decir, bueno, pues no. Es para humillarnos y decir, bueno, la verdad, no tengo tanta fe, no confío tanto como pensaba, para que podamos cambiar. Peor sería llegar a todas nuestras vidas pensando que tenemos una fe y tenemos una relación con Dios que no tenemos. Eso sería peor. Llegar al final de nuestros días y darnos cuenta que obviamente pues no tenemos tanto. Cuando hablo de la fe siempre hablo de mi experiencia en mi familia, porque mi padre falleció hace ya creo que 12 años. Tuvo la gracia que el Señor me mostró, ¿no? Por qué había pasado, y era para salvar a mi madre, porque en ese tiempo mi madre no tenía su propia fe, vivía de la fe de mi padre, y ella se dio cuenta una vez que él no estaba, y empezó a tener una relación personal con Dios. Amén. Puede sonar duro, ¿no? Que Dios tuvo que sacar, no, en mi caso, una persona querida, pero era para salvar a mi madre. O sea, no va a haber nadie en el cielo que no confíe en el Señor o quien no le conoce. Quiero leer otro versículo en Romanos. Capítulo 8. Ahora este versículo para mí es uno de los versículos más difíciles de vivir. Y es un versículo donde si no confías en el Señor, no lo vas a cumplir. Y es una de las reglas más difíciles, ¿no? Una de las cosas que tenemos que hacer y creer. Y es muy simple, Romanos 8:13. Muy simple, porque si vivís conforme a la carne, ¿qué pasa? Moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Simple. Si vivimos conforme a la carne, moriremos. Entonces, ¿qué es lo que nos va a decidir si tomamos el camino de la carne o el camino del Señor en el Espíritu? ¿Qué es lo que va a decidir un camino al otro? Si crees a Dios o no. Simple. Porque los que creen en su palabra, cada vez que se le presenta una oportunidad de vivir en la carne, lo echa. Porque cree a Dios y no quiere eso para su vida. ¿Alguna vez has escuchado matar el pecado te matará a ti? Eso es muy real. Amén. Pero claro, para tomar en serio este versículo hay que creerlo. Porque si no, no va a haber cambio, va a haber justificación. Como, bueno, no estoy tan mal, no hago tanto como los demás, no mato a nadie. Pero no hace falta matar a nadie para estar en la carne. Y si aquí estamos hoy acá, es porque Dios nos quiere usar para Él y hacer morir la carne en nosotros y llevarnos por otro camino que no es hacer lo que nosotros queremos hacer. Amén. Aquí es donde vamos a ver si confiamos en Dios. Número 3.
Romanos 5:3, un poquito antes. Romanos 5:3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. O sea, no mala cara, no con cara triste, sino con gozo, con paciencia. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Hasta aquí. Un par de palabras, pero nos hace ver poco a poco los propósitos, ¿no?, de las tribulaciones. Y la paciencia es uno más de ellas. Y a veces no es la cantidad de dolor o sufrimiento, sino cuánto dura. Porque hay algunos que llevan semanas, meses, quizás años, quizás toda la vida sufriendo. Pero hay un propósito para eso. Amén. Por ejemplo, si a mí me hacen correr los 100 metros, no creo que voy a ganar ninguna medalla de Olimpiadas. ¿Por qué? Porque no estoy preparado. Pero si quizás hace 20 años atrás me puso ¿no?, con un régimen y corría 8 horas al día, me hacía todo lo necesario, quizás hoy, bueno, podía hacerlo. Lo que quiero decir es que hay un proceso que tenemos que pasar. Y para nosotros estar cada día más cerca de Dios, lo mismo nos tiene que pasar. Tiene que haber un proceso en nuestras vidas. Un niño de 8 años no le vas a hacer los exámenes de universidad porque no está preparado. Y hoy Dios pone tribulaciones en nuestras vidas porque a través de eso crece un poquito más de paciencia. Sabemos y experimentamos lo que es vivir esa dificultad. Y cuando superamos esa dificultad, nos da ánimo y gozo. Y la próxima vez que nos pasa, estamos mejor preparados y podemos sufrir más y aguantar más. Amén. Y es importante entender, porque creo que muchas de nuestras tribulaciones es para que podamos crecer. Porque si no sabes lo que pasa, tiramos la toalla. Tenemos un par de días malos, estamos con alguien que no nos cae bien y otra vez, voy a hacer lo que yo quiero. Y en Remar se ve mucho eso. Todo está bien hasta que hay un conflicto. Y luego vienen los cambios de comunidades. Quiero un cambio, ¿no? Porque no han aprendido a tener paciencia, a perseverar en esa tribulación. Entonces, Dios tiene que volver a hacer lo mismo hasta que aprendemos. Yo en 20 y pico años en Remar lo he visto muchas veces. Personas que pasan de comunidad, pero siempre con el mismo problema. Siempre con el mismo problema, porque no han pasado esa barrera. Y en las iglesias pasa lo mismo, ¿no? Cuando ya hay un conflicto, hay un problema, bueno, quizá no es la voluntad de Dios, ¿no? Yo lo he escuchado mucho. Bueno, creo que Dios me está mandando a otro lado. Pero claro, porque están pasando por un mal momento. Pero por pasar por un mal momento no quiere decir que no es la voluntad de Dios. Hay que mirar bien, como decía al principio, tener discernimiento en cada área de nuestras vidas, en cada conflicto. Porque solamente tienes que mirar a ti mismo y mirar por qué te sientes mal. Si es algo tuyo, algo personal, algo que esta persona no me... Pues obviamente el problema viene de ti. Y eso es lo que Dios quiere solucionar y sanar, para que luego puedas dar un paso más. Amén. Número 4.
1 Corintios 11. Capítulo 11, versículos 31 y 32. Aquí el contexto es tomando la cena indignamente, la Santa Cena. Y lo que Dios está diciendo, o sea, Pablo lo que está diciendo a través de estos versículos, es la importancia de analizar uno mismo y ver sus propios errores y pecados, y ponerlo delante de Dios para que, cuando tomen la Santa Cena, no caen, en el juicio de Dios. Y si no lo hacen, entonces, claro, Dios tiene que demostrar sus errores. Amén. Y esto es lo que dice: si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor con el propósito de no ser condenados con el mundo. Amén. El número 4 es la disciplina. Y es así, a veces Dios nos tiene que castigar, disciplinar, pero con un fin. En este caso, para no ser condenados en el mundo, como un padre castiga a su hijo por su propio bien. Amén. Porque está desviando y le quiere ayudar. Amén. Si un padre ve a su hijo meter los dedos en el enchufe, y le dice, no lo hagas, y el niño otra vez, si sigue vivo, lo mete de vuelta, el padre ya tiene que tomar unas medidas más severas. Pero es porque quiere mal al hijo, lo contrario, pues le quiere salvar. Y a veces Dios nos disciplina porque nos quiere salvar. Amén. Siempre me da gozo cuando Dios en mi caso, me disciplina, me hace sufrir, porque es una muestra que soy un hijo de Él. Y esto nos tiene que dar gozo a cada uno de nosotros, ver que Dios nos está cambiando. Por ejemplo, yo ahora tengo un hijo chiquito. Cuando sea un poco más grande me imagino que se va a mandar un par de macanas. Y por ejemplo, si un día viene todo destrozado, sucio por jugar, en el barro, y viene con sus amigos, yo no voy a decir, venid los tres, que estáis castigados. Voy a decir a los otros amigos, vete a tu casa. Pero tú, hijo, venir y vete a la madre, que ella te va a disciplinar. Pero lo que quiero decir que esos niños no son mi responsabilidad. Mi hijo es mi responsabilidad. Quizás esos otros niños se van, mira, me zafé. Pero qué feo que Dios nos haga eso. Prefiero que Dios me diga, ven, has hecho mal o esto no está correcto y te tengo que disciplinar, te tengo que enseñar, que me diga, haga lo que te da la gana. Amén. El ejemplo que yo tengo en la Biblia es Jacob y Esaú. Todos sabemos que Jacob no tenía el mejor carácter, era un engañador. Engañó a su hermano, hacía muchas cosas que no eran de todo bien. Pero si tú miras toda la vida de Jacob, tú ves que hay un trato de Dios en su vida, Hasta quedó cojo. Pero Dios le está tratando hasta que, claro, ves a otra persona. ¿Qué ves de Esaú? ¿Qué habla de Biblia de su hermano Esaú? Poco. Es como que Dios dejó a Esaú ser Esaú. No se ve ningún trato de Dios. Yo te pregunto, ¿qué prefieres? ¿Que Dios te deje andar como quieras?
¿O quieres ver la mano de Dios en tu vida? Que muchas veces sí, dolor, sufrimiento, pero es parte de ser un hijo de Dios. Es como ser un soldado y nadie te está atacando. Si no te ataca, quizás porque estás abajo de un arbusto, escondiendo. Porque somos soldados y vamos a ser atacados. Tenemos enemigos espirituales. Amén. El último. Salmo 34. Versículo 19. Dice así: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Amén. Número 5, la justicia, el justo, el que está haciendo las cosas bien, ese también va a ser afligido. ¿Nunca te pasa que cuando más quieres hacer las cosas bien, más te van mal las cosas? Más te sientes atacado, más conflicto tienes. Porque es así. Mira la vida de Job, pobrecito. ¿Que hizo algo mal? No. Era un hombre que Dios le miraba y dice: este es un buen ejemplo. Y mira lo que le pasó por ser buen ejemplo. Le pasó de todo. Pero también, como dice este versículo, Dios le liberará de cada uno de ellos. Si sigues leyendo a Job, tuvo mucho más de lo que antes tenía. Pero no es que hizo nada mal. Y también tenemos que discernir nuestras aflicciones, si es simplemente porque estamos haciendo el daño al diablo y estamos haciendo las cosas bien. Esto es importante porque muchas veces cuando nos vienen aflicciones directamente pensamos: bueno, algo estoy haciendo mal. Y lamento que no puedo decir hay una forma o un formulario de saber, porque no hay. Vemos tantas diferencias, ¿no?, de aflicciones y motivos de aflicción, que si no hay discernimiento, si el Espíritu no nos muestra, no podemos saber. Pero sí, a través del Espíritu sí podemos tener una voz sensible para escuchar a Dios. Porque a veces nos condenamos, ¿verdad? Pasamos por un mal momento y bueno, Señor, ¿qué estoy haciendo mal? No. Y empezamos a cambiar cosas que quizás no es la voluntad de Dios. Amén. Tenemos que realmente orar y discernir cada una de estas aflicciones. Si tú ves que en tu vida estás haciendo las cosas bien, estás con paz y estás con gozo y estás buscando y tus aflicciones vienen porque estás realmente buscando las cosas de Dios, pues eso es buena señal de que estás haciendo las cosas bien. Me gusta el ejemplo de John Wesley, un evangelista inglés, ya de los antiguos. Él cada vez que predicaba le hacían mal, le querían pegar, tirar piedras, le hablaban mal. Pero llegó un momento en su vida cuando predicaba y no pasaba nada. Y él un día orando en el campo pedía al Señor, decía: Señor, ¿qué pasa? ¿Estoy haciendo algo mal? ¿Estoy perdiendo la unción? Nada más terminar de orar, vino otro hombre del campo y dice: ¿tú eres John Wesley? Dice: sí. Venir y le empezaba a buscar para tirarle piedras y hacerle mal. ¿Qué hizo John Wesley? Gloria a Dios. El Señor le había contestado. Y así tenemos que hacer nosotros muchas veces. No tener miedo de las aflicciones.
sino velo como una confirmación, ¿no? Que estamos haciendo las cosas bien, estamos haciendo daño al diablo. También habla la palabra de tu vara y tu cayado, ¿no? En inglés es comodidad, me da aliento, me da tranquilidad. Y así tenemos que estar nosotros muchas veces, no con miedo de las aflicciones. Dos versículos más. 2 de Corintios. Yo sé que hay muchos otros motivos, pero esto es lo que encontré yo. La palabra que también puedo ver en mi vida, donde Dios me ha tratado. Pero hay un versículo también muy importante, en 2 de Corintios, versículo 17. Vamos a leer del 16, a partir del 16. Y esto es algo que tenemos que entender sobre la tribulación. 2 de Corintios 4, versículo 16. Por tanto, no desmayamos antes aún que este nuestro hombre exterior se va desgastando. El interior, no obstante, se renueva de día en día. Y versículo 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros en cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Amén. Aquí las palabras que me saltó fue leve tribulación. ¿Por qué digo esto? ¿La Biblia para quién fue hecho? Para todos. Lo mismo que yo puedo estar acá hoy leyendo la palabra, puede estar leyendo uno que está siendo atacado todos los días por los musulmanes y leer leve tribulación. Si yo cada día que vivo tengo que cerrar 4 puertas y vivir abajo de una cama por miedo que me maten. O una mujer que tiene que ir a caminar 5 kilómetros para buscar agua para sus hijos. Leve tribulación. O el mismo Pablo que escribió esto. 3 náufragos, apedreados, ¿no? Enemigos por todos lados. Leve tribulación. ¿Sabe lo que muestra eso? Que hay algo mucho más peor que podemos sufrir en este mundo. Hay algo mucho peor. Aunque tengamos 70 años del peor sufrimiento, que lo que he visto son pocos los que tenga tanto. Muchas veces es por momentos, ¿no? No es que estamos constantemente en tribulaciones. Pero habla claro que hay algo mucho, mucho más doloroso que lo que podemos experimentar en esta vida. ¿Qué es lo que está hablando? Lo que hemos hablado toda esta mañana, de llegar a la vida eterna, de estar con Cristo. Que lo lógico es, la tribulación que podemos sufrir puede ser eterno. Y si tú lees la palabra, lo que habla de la vida eterna sin Cristo, hay, por ejemplo, un eterno tormento, eterno castigo, lago de fuego, crujido de dientes. O sea, también está en la palabra, están las cosas buenas y lindos, pero también está esto. No podemos sacar lo que queremos, también está. Eso sí es tribulación. Entonces, cuando podemos entender esa tribulación, vemos nuestra tribulación mucho menos de lo que pensamos, ¿verdad? Claro, ahora quizá no lo podemos entender o sentirlo porque no lo hemos bebido y tenemos que, por fe, entender lo que dice la palabra.
sobre el infierno. Crujir dientes, por ejemplo, para mí es una palabra muy fuerte, porque para mí crujir de dientes, cuando la palabra es como aquellos que sabían cuál era el camino, le hablaron de Dios, tenían la oportunidad de seguirle. Es como angustia, tan cerca estuve. Tenía la oportunidad, pero quise ir por mi camino. Lamentablemente los que miran atrás, los que van a ese lugar, van a ver que no era tanto sus tribulaciones, no era tanto la carga de seguir a Cristo. Amén. Termino leyendo 4 palabras. 1 Corintios 13:4. ¿Por qué digo esto? Porque tampoco es que tenemos que decir, bueno, voy a superar las tribulaciones por temor y por no querer ir al infierno. Es correcto, pero hay un camino más excelente. Allá te di una pista. 1 Corintios 13, versículo 4. ¿Qué dice? El amor es sufrido. Cuando yo leí esto, es como que todo se me encajó. Como que, ¡pam! Es esto. Amor. Esto debe ser nuestro motivo para soportar la tribulación. Con gozo. Buscando, bueno, Señor, ¿qué es lo que tengo que aprender? Es por amor. Y creo que solamente si tenemos el amor de Dios en nuestras vidas, vamos a obviamente poder llegar a la meta. Miramos el ejemplo de Jesús. Él sí que sufrió. Su momento para mí de más sufrimiento fue cuando estaba en Getsemaní y pedía a Dios y decía, Señor, quítame de mí esta copa, ¿verdad? Y yo te pregunto, ¿qué había en esa copa? La ira de Dios. Lo que más temor o más sufría era estar separado de Dios. Imagínate, Jesús nunca había sido separado. Su aflicción no era la espada, no era los soldados, no era que la gente le dejaban. Su aflicción era estar separado de Dios. Que Dios le mira a él como si fuera un asesino, un malvado. Porque la ira de Dios, no, eso era para nosotros. Y Jesús llevó y tomó de esa copa por nosotros. Y por amor. Por amor a nosotros y amor a su Padre. Amén. Y eso nos tiene que empujar a nosotros. Hacer todo por amor, usando a Jesús como el ejemplo. Amén. Cuando mires un poco cómo son o cómo murieron los discípulos, creo que son todos los que murieron de mártir. Y miras y hasta mira, por ejemplo, el Esteban, que fue apedreado. ¿Qué dijo él? Señor, no tome en cuenta este pecado. Amor a ellos, sus enemigos. Eso no se puede engañar, eso es algo real, ¿no? Tú no puedes fingir eso. Cuando tu vida está en peligro y sigues amando a tus enemigos, sabes que hay algo en ti diferente. Amén. Y eso es el camino. Eso es lo que, como dice la palabra un poco antes, dice, el camino perfecto, el mejor camino, el camino del amor. Como una madre que es capaz de sufrir por sus hijos, haría cualquier cosa por sus hijos. No le importa lo que viene, las tribulaciones, las pruebas, noches sin dormir, porque lo pasa por amor, ¿no?
Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Que cada día en nuestras vidas podemos pedir a Dios, Señor, quiero amarte más.